from a national security situation. En ciertas ocasiones, el comportamiento de un aliado estratégico revela cambios que no se habían anunciado previamente, pero que rediseñan la arquitectura del equilibrio regional. El 5 de enero de 2026, un documento presentado durante una sesión privada del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes en Ottawa inició un ciclo de respuestas institucionales que rápidamente superó los límites de la planificación técnica. Redactado por la Subdirección de Integración Estratégica de las Fuerzas Armadas de Canadá, el texto detallaba las directrices para la implementación de un sistema autónomo de vigilancia y respuesta en el Ártico, operado exclusivamente bajo jurisdicción nacional, sin previsión de interoperabilidad automática con estructuras aliadas. Aunque no contenía lenguaje provocativo ni rupturas formales con acuerdos anteriores, el informe produjo un efecto inmediato dentro y fuera del país. Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá fue notificado por la Embajada de los Estados Unidos de que el Pentágono solicitaba aclaraciones formales sobre los dispositivos mencionados. 48 horas después, una delegación estadounidense solicitó la reevaluación de las cláusulas técnicas de los ejercicios militares previstos para el primer semestre, argumentando que el nuevo protocolo canadiense dificultaría el intercambio en tiempo real de datos del dominio aéreo. En términos prácticos, se trataba de un rechazo explícito al modelo de mando compartido, que, durante más de 70 años, se había considerado una premisa incuestionable de la defensa continental conjunta. La parte más delicada del informe canadiense no se encontraba en la sección principal, sino en un anexo técnico. En él se indicaba que a partir de ese momento, cualquier operación de carácter multinacional que involucrara al Ártico pasaría por un filtro político interno, antes de cualquier delegación de mando. En otras palabras, Canadá autorizaría caso por caso el acceso a su red de sensores, sistemas de navegación y satélites de órbita baja. El documento no solo revisaba el funcionamiento práctico del sistema de respuesta integrada, sino que también, y quizás de manera más significativa, introducía un nuevo patrón de decisión, desplazando el eje de la confianza automática hacia el de la deliberación soberana. En respuesta, unidades especializadas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos activaron una serie de procedimientos de verificación de la cobertura de radar en las regiones polares. En un gesto que, aunque técnico, se interpretó como un indicio de que Washington había comenzado a considerar la posibilidad de operar en condiciones de acceso limitado a los datos canadienses. Este movimiento fue observado con atención por los analistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que identificaron en la decisión canadiense un punto de inflexión institucional. Históricamente, el modelo de defensa continental ha funcionado sobre la base de una premisa: el territorio canadiense era parte funcional del sistema estadounidense de vigilancia y respuesta anticipada. Desde la instalación de las líneas de radar en el Ártico, en el contexto de la Guerra Fría, la presencia estadounidense en suelo canadiense, aunque formalmente regulada, mantuvo una lógica de prevalencia operativa. Canadá cedía espacio geográfico y a cambio recibía cobertura estratégica. Al rechazar, aunque fuera parcialmente, esta estructura, Ottawa no solo alteró la dinámica práctica de la actuación conjunta, sino que señaló una revisión en profundidad de los riesgos de la dependencia tecnológica y doctrinal. Para algunos sectores de la inteligencia estadounidense, esta decisión no se consideró un gesto aislado, sino parte de un movimiento más amplio de desacoplamiento gradual. La percepción interna es que Canadá está comenzando a reposicionarse dentro de la Alianza Occidental, ya no como coejecutor, sino como entidad autónoma que en momentos críticos
podría condicionar o incluso bloquear acciones de naturaleza sensible. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La negativa canadiense abrió un frente de cuestionamientos sobre los límites del modelo de defensa compartida en tiempos de inestabilidad geopolítica, aunque no ha habido declaraciones públicas contundentes por parte de las autoridades estadounidenses. Fuentes vinculadas al Departamento de Estado confirmaron que el tema pasó a formar parte del núcleo de las preocupaciones estratégicas de la actual administración. La evaluación preliminar es que, si se mantiene esta directriz canadiense, la capacidad de Estados Unidos para operar con rapidez en regiones críticas podría verse comprometida en escenarios de escalada repentina. Aún no hay una respuesta formal de Washington, pero ya se están dando pasos entre bastidores. Entre oficiales retirados y consultores vinculados al complejo industrial militar, el tema de la erosión de la confianza estructural entre aliados ha vuelto a circular en reuniones estratégicas. Para quienes siguen los temas de defensa y política internacional desde la lógica institucional, es esencial identificar estos puntos de inflexión, y es precisamente este tipo de análisis el que proponemos profundizar aquí, con consistencia, ritmo y atención a los detalles. A partir de ese momento, las implicaciones de la nueva postura canadiense comenzaron a movilizar a actores institucionales que, hasta entonces, no habían figurado en el centro del debate sobre la defensa del Ártico. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por ejemplo, convocó un análisis conjunto del escenario con el Departamento de Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial para reevaluar la capacidad de respuesta rápida ante las lagunas en el flujo de datos procedentes del territorio canadiense. Paralelamente, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional comenzó a revisar los protocolos operativos del sistema Five Eyes, centrándose específicamente en los niveles de redundancia técnica, en áreas de recopilación que dependen de la infraestructura canadiense. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el gesto formalmente discreto del gobierno de Trudeau desencadenó una respuesta coordinada en Washington. No se trata solo de una redefinición logística. Se trata de una revisión forzada del concepto de previsibilidad estratégica. En las últimas 2 décadas, el Ártico ha dejado de ser tratado como una zona periférica de vigilancia para convertirse en un espacio central de disputa por rutas comerciales, plataformas de extracción y control de las comunicaciones intercontinentales. En este nuevo escenario, el acceso sin restricciones a los datos de los sensores de superficie y subsuperficie se ha convertido en un elemento estructural de la doctrina de defensa estadounidense. Es en este contexto donde la decisión de Canadá adquiere un peso aún mayor. Al afirmar que los datos captados por su nueva constelación de satélites de órbita baja se procesarán en territorio nacional, sin liberación automática para los socios, Ottawa rompe con una práctica de décadas, en la que el intercambio de inteligencia funcionaba por integración directa, sin intermediación política. Este cambio técnico, aunque legalmente legítimo, implica la introducción de una latencia decisoria en sistemas que dependían de la sincronización en tiempo real. La reacción dentro de la OTAN fue menos uniforme. Mientras que países como Alemania y Noruega mostraron interés en comprender la arquitectura de la nueva estructura canadiense, otros, como Estados Unidos y el Reino Unido, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se creara un precedente que debilitara la cohesión operativa de la alianza. En una reunión técnica celebrada en Bruselas, los representantes del mando aliado de transformación advirtieron que la multiplicación de los sistemas de mando soberanos podría reducir la eficacia de las respuestas integradas en escenarios de amenazas múltiples. Aún así, no hubo consenso sobre la legitimidad de la iniciativa canadiense, ya que, desde el punto de vista jurídico,
No hay cláusulas en los tratados de la OTAN que obliguen a un Estado miembro a someter su infraestructura militar a control externo en tiempos de paz. El dilema, por lo tanto, no es legal, es político. Esta tensión también ha llegado al Congreso estadounidense. Los miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes han iniciado debates preliminares sobre la necesidad de revisar los acuerdos bilaterales con Canadá en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la adquisición de tecnologías militares. Aunque todavía no hay propuestas legislativas, el ambiente es de cautela. Los parlamentarios con un historial de apoyo a las asociaciones multilaterales han pasado a defender que cualquier cooperación futura con Canadá tenga en cuenta garantías explícitas de interoperabilidad. Por otro lado, los sectores más aislacionistas han interpretado el movimiento canadiense como una oportunidad para presionar por la autosuficiencia tecnológica en áreas que antes se compartían. Esta división interna en Estados Unidos amplía el alcance de la decisión canadiense, que pasa a actuar como catalizador de debates más amplios sobre la dependencia externa en temas estratégicos. En el plano interno, el gobierno de Trudeau ha tratado de minimizar la interpretación de ruptura, haciendo hincapié en que el cambio de directriz se debe a la necesidad de proteger datos sensibles en un escenario de intensa competencia global. Los técnicos del Ministerio de Defensa argumentan que, con el avance de las capacidades cibernéticas de las potencias rivales, el control absoluto sobre el procesamiento inicial de la información se convierte en una cuestión de seguridad nacional. En declaraciones públicas, la línea adoptada es reforzar el papel de Canadá dentro de la OTAN, destacando que la decisión no representa un distanciamiento de la alianza, sino una actualización de la postura ante las nuevas amenazas. Sin embargo, la práctica apunta en otra dirección: la exclusividad del mando sobre los drones armados de largo alcance, la centralización de la gobernanza sobre los nodos de la red cifrada y la negativa a adoptar sensores estandarizados por Washington indican una búsqueda deliberada de independencia técnica. A este conjunto de factores se suma el nuevo diseño de la infraestructura canadiense en el Ártico, que prevé la instalación de estaciones fijas de monitoreo subglacial, operadas por servidores locales, sin interfaz directa con centros de comando extranjeros. Este tipo de arquitectura, una vez consolidada, se vuelve resistente a la reversión, ya que crea costos de transición tecnológica incompatibles con los modelos híbridos. Los analistas que siguen la evolución de este proceso argumentan que Canadá está construyendo, en la práctica, un sistema paralelo de conciencia situacional en el extremo norte del continente. Un sistema que, aunque todavía se encuentra en una fase inicial de implementación, ya es considerado por los consultores militares estadounidenses como un punto ciego creciente para los patrones tradicionales de vigilancia compartida. Lo que comenzó como una directriz administrativa se ha convertido, por lo tanto, en un punto de inflexión para la doctrina de defensa continental. Y a juzgar por el ritmo de los cambios en curso, no se trata de un giro momentáneo, sino de una tendencia con implicaciones duraderas. Para quienes valoran una lectura profunda y sin atajos sobre este tipo de transformación estructural, este canal sigue acompañando cada movimiento con atención y responsabilidad analítica, a partir de las evaluaciones recopiladas por observadores que siguen sistemáticamente los debates institucionales en Ottawa y las reacciones políticas en Washington. Sigue sin existir un consenso sólido entre juristas y expertos en seguridad internacional sobre los límites y las implicaciones formales de la decisión tomada por Canadá. Una de las interpretaciones más recurrentes en la tradición clásica de la defensa sostiene que las alianzas militares eficaces dependen, por definición, de un nivel básico de interoperabilidad presunta entre sus miembros.
Desde esta perspectiva, la introducción de controles nacionales sobre el flujo de información estratégica compromete la base de confianza, que sustenta estructuras como el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Para los analistas que comparten esta opinión, al mantener bajo control interno sus sistemas de sensores, sus mecanismos de vigilancia y sus canales de respuesta en el Ártico, Canadá no solo estaría realizando un ajuste técnico, sino señalando que su evaluación de las amenazas puede, en situaciones críticas, diferir de la compartida por sus aliados. Este gesto se interpretaría como un cambio relevante en la lógica de la defensa hemisférica integrada, construida a lo largo de décadas. Por el contrario, hay interpretaciones que ven la iniciativa canadiense como una adaptación legítima ante un entorno internacional marcado por una creciente inestabilidad. Según esta lectura, la sucesión de decisiones unilaterales adoptadas por Estados Unidos en los últimos años, que implican cambios repentinos de postura diplomática, cuestionamientos sobre compromisos multilaterales y oscilaciones en acuerdos comerciales considerados estratégicos, habría alterado significativamente el cálculo de riesgo entre aliados. Desde esta perspectiva, la decisión de Canadá de restringir el intercambio automático de datos y reforzar el control nacional sobre las decisiones operativas representaría un intento de preservar su autonomía decisoria en contextos en los que la previsibilidad del liderazgo estadounidense ya no puede darse por sentada. Este enfoque no ignora los riesgos asociados al distanciamiento, sino que los interpreta como una respuesta funcional a un sistema internacional atravesado por ciclos recurrentes de incertidumbre política. El debate se desplaza así a una zona institucional aún poco explorada, en la que la búsqueda de autonomía estratégica por parte de un aliado comienza a producir efectos directos sobre la propia arquitectura de la alianza. Algunos expertos en derecho internacional argumentan que, al internalizar los procesos de decisión relacionados con el uso y la circulación de información sensible, Canadá estaría consolidando un modelo de soberanía selectiva. La cooperación se mantiene, pero pasa a estar mediada por filtros sujetos a criterios políticos internos. A largo plazo, esta lógica puede redefinir los fundamentos de las coaliciones occidentales, transformando las alianzas de carácter técnico y automático en acuerdos más flexibles, condicionados a evaluaciones coyunturales. La incertidumbre institucional se profundiza precisamente porque, si este patrón se generaliza, la capacidad de respuesta coordinada en tiempo real podría ser sustituida por un conjunto fragmentado de reacciones asimétricas, cuyas consecuencias aún no son plenamente cuantificables. También existe una corriente analítica menos difundida, pero en crecimiento entre los especialistas en estrategia aplicada, que propone una lectura integrada del episodio. Para estos analistas, la decisión canadiense no debe interpretarse únicamente como una afirmación de soberanía, ni exclusivamente como una señal de desconfianza hacia Estados Unidos. También reflejaría un intento de anticiparse a futuras disputas jurídicas relacionadas con el control, la gobernanza y el uso de datos sensibles, en entornos caracterizados por múltiples capas de vigilancia. En esta hipótesis, Canadá se estaría posicionando para influir a partir de su propia experiencia operativa en los parámetros normativos que podrían orientar la gobernanza de los datos militares en contextos multilaterales. Así, Ottawa no se estaría simplemente alejando de Washington, sino buscando ejercer un papel protagonista en la formulación de un nuevo lenguaje regulatorio para las operaciones en áreas de interés estratégico global. Sin embargo, la coherencia de esta interpretación dependerá de las reacciones que otros países, tanto dentro como fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, presenten en los próximos ciclos de revisión doctrinal. Hasta el momento,
Las consecuencias de este cambio siguen sin estar claras, mientras que algunos sectores del Congreso de los Estados Unidos defienden medidas de presión indirecta, como la reevaluación de los aranceles en segmentos sensibles para la economía canadiense. Otras corrientes, incluso dentro del Departamento de Estado, advierten que las respuestas precipitadas pueden acelerar los procesos de fragmentación dentro de la Alianza Occidental. Paralelamente, los actores estratégicos competidores siguen con atención el desarrollo del nuevo acuerdo canadiense. Los informes elaborados por los servicios de inteligencia europeos ya indican el interés de países como Alemania, Japón y Corea del Sur en analizar el modelo de construcción soberana de infraestructura estratégica adoptado por Ottawa. Para estos estados, la posibilidad de operar sistemas críticos sin dependencia estructural de los proveedores norteamericanos puede representar una ventaja relevante en las disputas por la autonomía tecnológica. El escenario sigue abierto. La conferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, prevista para el segundo semestre, se considera un posible indicador del grado de tensión acumulada, pero difícilmente será suficiente para cerrar el debate. Se espera que la cuestión de la autonomía operativa vuelva con fuerza a la agenda internacional, no solo en el contexto del Ártico, sino también en otros espacios geográficos, donde las divergencias entre aliados comienzan a manifestarse con mayor claridad. Hasta que este proceso se aclare, el sistema seguirá funcionando en una zona de ambigüedad, en la que los protocolos tradicionales siguen formalmente vigentes, aunque su legitimidad ya se está cuestionando gradualmente. En este contexto, el principal riesgo no es el enfrentamiento directo, sino la erosión progresiva de la capacidad de anticipar el comportamiento de los socios históricos. Para los analistas atentos a las transformaciones a medio y largo plazo en las estructuras de gobernanza estratégica, se trata de uno de esos momentos en los que los cambios más profundos no se revelan en declaraciones públicas, sino en las decisiones técnicas que se toman fuera del foco del debate político. Por eso seguimos observando con atención continua cada señal de reorganización que surge entre bastidores institucionales.